Bienvenidos, hoy estamos con el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó. Martín nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1970. Es economista, obtuvo su licenciatura en la Universidad de San Andrés y un máster en Science in Economics en la London School of Economics and Political Science, obviamente de Londres, Inglaterra, y fue candidato a Philosophy Doctor en la Universidad College de Londres. Fue docente y profesor universitario, actualmente es senador nacional, como decíamos, por la Ciudad de Buenos Aires y líder de Evolución, espacio que nació para transformar y modernizar al radicalismo. Fue funcionario bonaerense durante el gobierno de Felipe Solá, primero como ministro de Producción, luego como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Kirchner y durante el primer gobierno de Mauricio Macri fue designado embajador en los Estados Unidos. Su primer cargo electivo como diputado nacional fue por el Frente Amplio UNEN en el año 2013 y en el 2015 fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Electoral ECO. En el año 2017 fue elegido nuevamente diputado nacional por la ciudad, esta vez por el Frente Evolución, y en el año 2019 se sumó a la coalición Juntos por el Cambio y fue elegido senador nacional en las elecciones generales de ese mismo año. En 2023 fue candidato a Juntos por el Cambio a jefe de gobierno de la ciudad, quedando en segundo lugar en las PASO. Y en el aspecto ideológico, él se autodenomina un socialdemócrata moderno y es autor de varios libros, también ha sido periodista y ha recibido varios premios y distinciones como el Yearboard Fellow, el Yale Global Leaders, la faja de honor para el libro Sin Atajos de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, y está casada con la actriz Carla Peterson y es padre de Gaspar. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar. Creo que es el octavo reportaje largo que hacemos del año 2009. Y déjame preguntarte algo curioso. Tras tu voto en el tema del DNU, el hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, te criticó personalmente. ¿Por qué crees que lo hace y si podría responderle algo? No sé qué es lo que dijo. Que bueno, que estás con el kirchnerismo. Bueno, a mí me parece que el voto en contra del DNU es un voto con la Constitución. No hay ningún constitucionalista que diga que el DNU es constitucional y nosotros tenemos que juzgar eso. ¿Qué le diría a Galperín? Él fundó una empresa global. Esa empresa global emula muchas de las empresas que nacen en Estados Unidos. Muchos de quienes admiran Estados Unidos porque ahí rige la ley y nadie se escapa de la ley. Y porque rige la Constitución y nadie se escapa de la Constitución. Y él decidió vivir en Uruguay, calculo que entre otras cosas porque no tiene polarización y porque también ahí rige la ley. Entonces creo que el único camino para desarrollarse en la Argentina es seguir la Constitución y seguir la ley. Es algo paradójico. En otros países, cuando alguien te dice esto es ilegal, se acaba la discusión. En Argentina, cuando alguien dice esto es ilegal, empezamos, bueno, pero lo hago yo que tengo buenas intenciones, es solo por un ratito. Y aquellos que se llenan la boca hablando del Estado de Derecho... Es una ley que hay que reformar, por ejemplo. ¿Cómo? ¿O es una ley que hay que reformar? Y aquellos que se llenan la boca hablando de la importancia del Estado de Derecho y de las instituciones para el desarrollo, a la hora de implementar cosas que a ellos les gustaría, no les importa el Estado de Derecho, no les importa la ley. Creo que es un grave error. Hace mucho tiempo, en los 90, tuvimos la privatización del gas con un diputrucho, alguien que se hizo pasar por diputado. No, esa no es la forma de llevar adelante reformas duraderas en ningún lugar. Se tienen que hacer con la ley. 30% de los argentinos en la encuesta de toda Sudamérica respecto de valores democráticos dijeron que estarían dispuestos a aceptar un gobierno no democrático si la economía funcionase. Por ahí tiene que ver con esto, con el fin y los medios, ¿no? Con la dictadura. Bueno, sí, hay una suerte de regresión democrática, particularmente en los más jóvenes. Argentina, dentro de Latinoamérica, en Latinobarómetro, está mucho mejor que el resto de Latinoamérica. Pero es cierto que esa tendencia empieza entre los jóvenes. ¿Por qué? En el caso argentino me parece que es más fácil encontrar una causa de por qué a los jóvenes les pasa eso. Si vos tenés 30 años en la Argentina y Argentina el PBI por habitante dejó de crecer hace 14 años, quiere decir que desde que vos tenés 16, de que tenés uso de razón como adulto, Argentina está trabada y está estancada. Entonces dicen, esto no funciona. Me parece que eso es parte del motivo por el cual buscan otras alternativas. Me parece que igual tiene un elemento grave, ¿sí? Y sobre el cual
me parece todavía más grave cuando se intenta cabalgar sobre ese elemento, socavando las bases de la democracia y socavando cuestiones que tienen que ver con nuestros pactos fundantes. Me parece que eso es particularmente peligroso. Ya hemos visto desde Juan Linz en adelante, y en el libro que se ha puesto de moda hace un tiempo de Estados Unidos, desde Estados Unidos, focalizado principalmente en Estados Unidos, pero en otros ejemplos de regresiones democráticas de Ziblatt y Levitsky, cómo ciertas cosas son más frágiles de lo que parece. Y nuestro deber es cuidarlas. Recién mencionaste el tema de vivir en otro país. ¿Qué pensás de los que se fueron a vivir a otro país por cuestiones tributarias? Es una elección de cada uno. Yo creo que Argentina tiene, y me has escuchado muchas veces, tiene un Estado que es improductivo para los impuestos que se pagan, no brinda lo que podría brindar. Y creo que eso es parte del problema. Argentina no crece porque su Estado se ha vuelto cada vez peor. Peor a través del tiempo y peor en la comparación internacional. Y una sociedad donde el Estado no funciona, no puede crecer. Y no importa si uno es capitalista o comunista. China, el Estado funciona, saca gente de la pobreza. Cuba, el Estado no funciona, está sumido en la pobreza hace un montón de tiempo. Grecia no funciona el Estado y es un país pequeño europeo que está en crisis. Irlanda funciona el Estado y entonces es un país que prospera. Australia, el Estado funciona, está en las mismas latitudes que Argentina y con condiciones similares. Y entonces el país prospera y Argentina está trabada. Entonces el Estado hay que volverlo más productivo. ¿Qué creo del que toma una decisión de irse del país para no pagar impuestos por motivos tributarios? Me parece que su voz es menos potente, ¿no? Porque tomó una decisión. Entonces, la verdad es que para modificar lo que hay que hacer, hay que estar en el país. El que toma la decisión de irse a otro país es una decisión individual, pero yo lo escucho menos porque no está padeciendo las políticas públicas del país. Entonces, en mi opinión, su voz pesa menos a la hora de saber qué es real y qué es concreto en la Argentina. Vos fuiste embajador en Estados Unidos. ¿Qué pensás de que sea embajador un empresario como Gerardo Wertheim? Mira, Estados Unidos tiene una cultura bastante particular y creo que lo he visto, por lo menos a mí me tocó una parte del periodo de Trump en donde es importante para un embajador en Estados Unidos, además de lo habitual, de lo que es necesario para cualquier embajador, creo que es muy importante que los estadounidenses o las distintas agencias del gobierno sepan que el embajador tiene una buena relación con el presidente, que lo puede whatsappear. Y como es una cultura donde el empresariado o el empresario es altamente valorado, me parece que es un atributo positivo. Déjame entrar en el tema del Senado. Otro candidato a embajador, en el caso de Israel, Simón Wanish, pasó un mal momento. Axel Wanish, sí. Exactamente, en la comisión de acuerdos, que no consiguió el dictamen para llegar al Senado con su pliego. ¿Imaginás que puede haber problemas también con otros embajadores decididos políticamente? No, en el caso, yo estuve con él el viernes pasado, con Axel Wanish, y antes me reuní con la canciller, porque ahí el problema es otro. No es un tema del embajador o no del embajador, sino que el presidente mencionó la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén. Hay una resolución de 1980, ¿sí?, de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que no aconseja eso. De hecho, dice que no hay que hacerlo. Rechaza la instalación de embajadas en Jerusalén y pide que se retiren las misiones diplomáticas de ese lugar. En el caso argentino, desconocerlo sería desconocer una resolución de las Naciones Unidas, con lo cual mañana Gran Bretaña podría, o cualquier otro país, decía, bueno, entonces no reconozcamos ninguna de las resoluciones y sería gravoso para el reclamo argentino por Malvinas. Ese es el tema. Ayer me reuní con la canciller y la canciller me dijo que no van a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo la postura argentina o la solidez de la postura argentina en el reclamo por Malvinas, con lo cual el contrapunto que hemos tenido para mí está superado. ¿Qué pensás de la postulación de propuesta por Milei para completar los miembros de la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo, el constitucionalista Manuel García Mansilla? Y si crees que podrá conseguir los 2/3 que le hacen falta a cualquier miembro de la Corte para ser electo. Mira, primero, como ya hemos visto en el pasado con Rafecas, estoy esperando que el gobierno efectivamente envíe pliegos y diga estos son los candidatos de manera formal, porque si no, como muchas otras cosas, son trascendidos. Lo dicen, pero después no ocurre en la realidad, como a veces circulan versiones nuevas de la ley ómnibus y sin embargo cuando uno pregunta esta es la versión definitiva, te dicen no hay una versión formal definitiva. Entonces primero quiero esperar que ocurra eso. En segundo lugar, creo que es importante que
el miembro que falta del tribunal y el reemplazo de Maqueda tengan iba a decir compensación, pero que le aporte a la Corte una visión de género que no tiene, que creo que deberían ser 2 mujeres, esa es mi opinión. Con respecto a los candidatos, vamos a esperar el proceso, porque yo no soy un experto en la materia, pero por suerte los postulantes de la Corte Suprema tienen audiencia previa, tienen impugnaciones, y vamos a ver todas las cosas que surgen de ese proceso. En el caso de ambos candidatos, repito, si es que llegan, porque todavía no tenemos nada. ¿Te resulta verosímil esas hipótesis sobre un acuerdo entre el kirchnerismo y los libertarios para que el hijo pueda obtener los 2 tercios? Bueno, eso es parte de las contradicciones que tiene siempre el gobierno, ¿no? Cuando yo voté en contra del DNU me decían, bueno, pero votó con el kirchnerismo. No, al kirchnerismo le habrá surgido súbitamente un corazón más constitucionalista y principista, pero yo voté a favor de lo que he creído siempre. La contradicción del gobierno es que si quiere que le aprueben los pliegos, si eventualmente los mandan, va a tener que convencer al kirchnerismo y votar con el kirchnerismo. Déjame entrar en temas de Senado. ¿Crees que fue un error de Villarroel sacar el busto de Néstor Kirchner en ese sentido? La verdad que hay ciertas gestualidades que me parece que no sé llamarlas gratuitas, pero no sé si tienen mucho sentido. Yo creo que ella lo hizo porque el resto o la explicación que ella dio es que el resto de los bustos que hay en el salón han sido senadores o han sido vicepresidentes y han tenido algo que ver con el Senado. En el caso de Kirchner no. Pero a veces me parece que hay una gestualidad que básicamente lo que busca es solamente una polarización y una noticia, y que eso tapa muchas veces lo que ocurre en la realidad. Dijiste que Milei textualmente es un presidente que ataca a su vicepresidenta. Ella manifestó estar en desacuerdo con el no aumento del sueldo de los legisladores. Dijo que debían ser altos para que la función que cumplen la puedan cumplir personas que no sean pudientes, millonarios o narcos. Uno, ¿estás de acuerdo con que los sueldos de los legisladores deban ser altos? ¿Imaginas una vicepresidente conduciendo el Senado con una agenda distinta al presidente? Yo creo que la vicepresidenta conduce el Senado con una agenda que es la agenda del oficialismo, pero creo que la vicepresidenta tiene más criterio de cuáles son las restricciones porque sabe que hay otros que piensan distintos y sabe que en el Senado tiene solo 7 senadores de la Libertad Avanza. Y el presidente, que tiene un sesgo mucho más autoritario en ese sentido y que no admite ninguna diferencia, no admite ni el debate. Le cuesta más entender las restricciones de la realidad y le cuesta más entender que tiene que dialogar y debatir. Y ante la frustración lo que elige es inmediatamente agredir. Y lo hace con periodistas, como lo hace con conductores de televisión, o lo hace con artistas, o lo hace con políticos. Y creo que eso genera un microclima complejo, porque una de las cosas que hace es empezar a inducir a una suerte de autocensura. La gente empieza a pensar, creo esto, pero ¿vale la pena el costo de decirlo? Y yo no tengo miedo a líderes que tienen sesgos autoritarios, siempre y cuando la sociedad sea sana y no tenga miedo. Cuando empieza a ocurrir lo contrario, me preocupo. Y creo que hay que marcar el camino de decir que no hay que tener miedo de hablar. Déjame entrar en el tema económico y volvemos después al tema institucional y republicano. ¿Ves un plan económico real o solamente un plan de ajuste? No, veo una obsesión. Veo un presidente que tiene una obsesión, que tiene una mirada muy sesgada de lo que es la economía. Su obsesión es el déficit fiscal. Y cree que eso va a resolver todos los problemas argentinos. El problema de la Argentina es que gasta mal. Tenemos déficit porque se gasta mal. Y como se gasta mal, hay que gastar más. Y creo que hay una suerte de reduccionismo, que la secuencia lógica, muchos economistas la paran en un lugar, que es cierto que nosotros tenemos inflación porque emitimos, sí. Es cierto que emitimos porque tenemos déficit, sí. Y ahí terminó. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué tenemos déficit? Y tenemos déficit porque la política no sabe o no ha sabido resolver la puja que existe y decir esto sí, esto no, esto es prioridad y esto no. Yo recuerdo cuando asumió Pepe Mujica, dijo en la asamblea, nuestra prioridad número 1 es la educación, la 2 es la educación, la 3 es la educación, y la asamblea estalló en aplausos. Y cuando terminó el aplauso dijo, ahora si le vamos a decir un gran sí a la educación, nos vamos a tener que poner de acuerdo en muchísimos no que hay que decirle al resto de las cosas. Eso en la Argentina la política no lo viene sabiendo hacer. Entonces, no veo que hoy haya una modificación de eso.
No veo que haya un acuerdo sobre qué cosas sí, qué cosas no, a pesar de que la gente reclama eso. Yo creo que la agenda de la gente es correcta, Milei la lleva adelante de una mala manera. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un Estado, creo que el otro día lo leí a Oscar Oslak, que está deformado, tiene un montón de deformidades. Entonces no le rinde al ciudadano y eso es lo que hay que corregir. Ahora, ir a un no Estado no es una solución, no hay ningún país que crezca con un no Estado. Una vez en una conversación con Ricardo Hausmann, que es profesor de Harvard, me decía, el desarrollo es como jugar al Scrabble. Sobre lo que hay, uno tiene que ganar puntos formando más palabras. ¿Con qué? Con las letras que tenés en tu atril. Y él me dijo, las vocales las provee el Estado, las consonantes las provee el sector privado. Si el Estado no te da vocales, no hay nada para hacer. Si te da una sola vocal, vas a hacer muy pocas palabras. Entonces esa es la riqueza que hay que construir. ¿Qué creo que hace Milei? Se obsesiona con el déficit. Y entonces, para arreglar el déficit transitoriamente, lo que hace es generar un descalabro en la economía real y en la parte social. Y no está generando un mejor Estado, está usando la inflación para bajar el déficit. Entonces, el gasto que era malo no lo corrigió, solo lo bajó. El gasto que era bueno también lo bajó. ¿Está haciendo una reforma profunda del Estado que haga que la Argentina vaya a crecer? En mi opinión, no. Entonces no veo un plan de acuerdo a lo que la gente solicitó. Veo que hay recortes en la salud, veo que hay recortes en la educación, veo que hay recortes en las jubilaciones, veo que hay recortes en la infraestructura. ¿En qué momento esas cuestiones generan un mejor estándar de vida y mayor crecimiento? En mi opinión no lo generan. Si maneja así el Estado, le va a costar mucho a la Argentina crecer. ¿Será que él con una visión más de empresa privada cree que si se baja el gasto, luego se va a empujar a que se use bien, porque si queda menos, se va a ser más exigente en el uso de esos fondos? Puede ser que esa sea la visión. Ahora, esa es una visión que le hace pagar a la sociedad un costo enorme por un aprendizaje que debería hacer la política de otra manera. Curiosamente, cuando Milei exagera, porque exagera en casi todas las cuestiones de sus políticas públicas, y la sociedad y muchos sectores afectados reaccionan con temor, hay un enorme margen para poder iniciar una negociación. La CGT ahora empieza a decir que está de acuerdo con una reforma laboral. Es el momento de hacerla, porque además esa parte, el DNU está trabada en la justicia. Cristina Fernández de Kirchner dijo lo mismo. Hay espacio para hacer eso. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Estado, como venía, no puede seguir. Sin Estado no vamos a ir a ningún lugar. Y es cierto que él cree que el mecanismo de disciplinamiento es solamente a través del mercado, porque él lo dice, no cree en el Estado. Entonces, por ejemplo, contradicciones, ¿no? Vos sabés que él anuncia un plan de ayuda escolar para los sectores de clase media-baja que mandan a sus hijos a un colegio privado. Lo anuncia cuando ya un montón de gente por ahí tuvo que sacar al hijo del colegio. Lo anuncia tarde y lo implementa más tarde aún. Ahora, la educación privada ya recibe subsidios. Vos sabés muy bien que una enorme, abrumadora mayoría de los colegios privados reciben subsidios para pagar a los docentes. Entonces ahora hay subsidios para los docentes y subsidios para algunas familias que lo necesitan por lo abrupto de la decisión de Milei. Pero hay un doble subsidio. Mientras tanto retira el fondo de incentivo docente. Mientras tanto dice que la universidad pública es adoctrinamiento, que la educación pública es adoctrinamiento, mientras él va a adoctrinar a su vieja escuela. Mientras dice, por ejemplo, que en la UBA, en materia de ciencias económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas también hay adoctrinamiento, a pesar de que de ahí salen Caputo y Kicillof. O reniega de la educación pública y su ídolo, Hayek, se formó en la Universidad de Viena, que es pública, y dio clases en la London School of Economics, donde yo hice mi maestría, que también es pública. Entonces hay una suerte de, yo no sé si llamarlo mala fe, falsedad ideológica, manipulación o desconocimiento o falta de pensar los problemas dos veces. Y ese presidente que tiende a excesos, que es agresivo y que no se detiene a pensar y no le gusta el debate, le va a costar mucho más encontrar las soluciones correctas. Usaste la palabra excesos. La desmesura no es una característica, un invariable en la política argentina, simplemente que él es, podríamos decir, el paroxismo de una tendencia que se viene dando en la Argentina hace mucho tiempo. Puede ser, lo que pasa es que yo creo que la desmesura en la Argentina es siempre una respuesta que la anterior fracasó. Entonces, en lugar de sentar un rumbo a futuro, los presidentes tienden a decir, yo no soy lo que pasó antes. Entonces tratan de hacerlo y en los tiempos que corren actuales con la comunicación necesitan hacerlo de manera mucho más exagerada, mucho más hiperbólica. Pero yo creo que les es desmesurado hasta en las medidas. Por ejemplo, está claro que si el dólar de hoy está bien, la devaluación que hizo en diciembre fue excesiva.
exageró, y que exageró precisamente para generar un ajuste. Él exageró en la devaluación, para crear más inflación sobre la que ya teníamos antes, para poder ajustar las jubilaciones, para poder ajustar las partidas públicas que mandan las provincias, para poder ajustar lo que va a los municipios, para poder ajustar la obra pública. Entonces generó un ajuste exacerbando la inflación de una manera muy insensible con el dolor que eso genera. Entonces yo creo que él es excesivo por un lado e insensible por el otro, y esa es una combinación peligrosa. Y al mismo tiempo también para producir recesión, y que entonces la recesión frene a la inflación, o sea, las dos cosas, licuar. Así es. Y luego producir recesión a propósito para parar la inflación. O sea, lo logra, aquella famosa frase, la operación fue un éxito, pero el paciente ha muerto, ¿no? Bueno, yo creo que eso es el camino que él ha elegido, cuando está claro que al plan o a las medidas le falta una coordinación de hacia dónde vamos en el futuro. Si hubiera un consenso y una coordinación, todo sería menos costoso desde el punto de vista social y económico. Es como tratar de cruzar muchas avenidas que se intersectan. Si somos un grupo y tenemos un plan, cuando corte el semáforo cruzamos acá, cuando corte el semáforo cruzamos acá y llegamos a esa esquina, no se va a morir nadie. Si en el medio nosotros decimos, preparados, listos ya, lleguemos al otro lado, unos van a salir para un lado, otros para el otro, y muchos van a quedar en el camino. Entonces, esa parte de coordinación, que es la parte casi más importante de la política, es la que él desdeña, es la que hace que la sociedad esté pagando un costo hoy desmesurado, mucho más grande de lo que debería ser por ordenar las cuentas públicas y por ordenar el tema inflacionario. El mundo financiero festeja la reacción de las acciones argentinas en alza, los bonos de la deuda, la compra de dólares por parte del Central. ¿Qué impresión te da eso? O sea, hay un desfasaje entre el mundo financiero y el mundo de la producción, el mundo real, como otras veces ya sucedió. Sí, yo creo que lo hay. Primero, está claro que si vos haces un ajuste, inclusive con cualquier costo social, los mercados de bonos van a celebrar, porque quiere decir que vos tenés más plata para pagarles, por lo menos en el corto plazo. Entonces, primero, hay una disociación entre lo que pasa en ese mundo que él todo el tiempo reivindica, porque él los indicadores que muestra son Riesgo país. El riesgo país, que es la contracara de que suban los bonos, si suben o no las acciones, si el dólar está planchado, mira lo financiero. No está viendo que se venden 10 millones menos de medicamentos por mes, menos. No está viendo que cae el consumo de alimentos. No está viendo que la economía se contrae a un ritmo del 5 o 6%. No está viendo que las ventas minoristas caen al 20%. Que los jubilados están cada vez más ahogados y que las universidades tienen cada vez más problemas para iniciar las actividades de clase y de investigación. Eso él no lo ve. No es su preocupación. Por otro lado, creo que hay un sesgo, no sé cómo llamarlo, hay un sesgo de selección, de que el que va a trabajar a los mercados financieros en general tiene una mirada, no importa si social, no importa si profesional o no importa profesional de estudio, digo, o si de actividad, tiene una mirada específica sobre la realidad, hay una mirada acotada, una mirada sobre lo que le toca observar y su interés. Y entonces celebran cosas muchas veces inconscientes de lo que pasa en el resto de la sociedad. ¿Alguna vez te preguntaste que, por ejemplo, Toto Caputo es una persona muy pudiente, que tiene mucho dinero, si todo lo que vos estudiaste, tu conocimiento de economía, en lugar de haberse aplicado a la función pública, lo hubieras aplicado a hacer dinero? ¿Alguna vez te cuestionaste eso? ¿Te lo cuestionó tu esposa? ¿Te lo cuestionó tu papá? No, mi esposa seguro que no. Porque mi esposa eligió una profesión en donde cuando arrancás no sabés si vas a poder vivir de eso. Y lo eligen por vocación. Después a mi mujer le fue muy bien. Pero los artistas tienen esa... Podría querer un marido que compense. Pero tienen esa cualidad particular. A mí me ofrecieron de trabajar a Londres en finanzas en el año 2000. Fui, de hecho, una entrevista. Pero me di cuenta que no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me conmueve. Y mi padre probablemente le hubiera gustado que me dedicara a eso. Pero yo tomé una decisión consciente hace mucho tiempo acerca primero, cuando estudié mi posgrado, yo estudié pobreza y distribución de ingresos y teoría de los juegos, y recién después, porque tenía clientes que eran, el 70% eran en Wall Street, me dediqué a estudiar finanzas. Pero me preocupan más los problemas del mundo real y si querés... ¿Y que el ministro de Economía tenga ese sesgo, te parece que dice algo? Sí, porque yo creo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que los economistas, producto de las inconsistencias macroeconómicas, a los economistas nos entrenan solamente a buscar bombas monetarias,
bombas cambiarias, bombas financieras, que es básicamente la pregunta cuánto esto dura, cuándo explota. Pero hay muy poco amor de la profesión por lo social y particularmente por lo productivo. Y los países no crecen porque tengan determinado marco macroeconómico o cambiario, monetario, fiscal. Crecen si los marcos ponen en funcionamiento los recursos reales a producir. Ese es el gran problema de la Argentina, que los recursos reales están poco puestos a producir. ¿Por qué? Porque en el Estado hay sobreempleo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la productividad, hay más gente de la que tendríamos y esa gente podría estar haciendo otra cosa. En los planes sociales pasa lo mismo. No es un problema de si lo puedo pagar o no lo puedo pagar, es que qué estamos generando con los planes, hoy o a futuro. Y en el sector privado, dado que los incentivos, este Estado grande que te abruma y que te genera todo el tiempo incertidumbre, hace que inviertas menos y contrates menos gente. Entonces, el problema es cómo ponemos los sectores, los recursos reales a producir. Miguel Ángel Broda dijo esta semana que falta bastante para la salida del cepo. ¿Tiene razón? ¿Crees que puede haber una salida rápida del cepo? Como dice Broda, que van a tener que hacer muchos deberes para poder salir del cepo. Yo coincido que estamos más lejos de lo que dice el gobierno. También tengo el temor de que este es un gobierno propenso a generar cambios abruptos, propenso a los excesos, y que tiene una única mirada que muchas veces desdeña los riesgos de esa mirada o de su posición. Entonces yo tiendo a coincidir con Broda, pero también tenemos un gobierno que por ahí lo hace y se pega una piña. Sí, que es más, no sé si, algunos dicen que es un gobierno valiente, yo creo que a veces es más temerario que valiente. El presidente estuvo el martes en un evento de empresarios, ahí dijo que estaba llegando adelante textualmente el ajuste más grande de la humanidad, bueno, también fue festejado. ¿Imaginás la posibilidad de, como ellos creen, de un crecimiento en B corta en algún momento o te parece un delirio? Yo no me lo imagino, pero ojalá me equivoque. Me encantaría que Argentina vuelva a crecer. ¿Por qué pienso que no va a ocurrir? Porque las economías crecen cuando la gente puede consumir más, cuando los empresarios deciden invertir más, cuando el Estado gasta más o cuando exportas más. Pues nuevamente ahí invertir más, vienen los brotes verdes o el segundo semestre de Macri. Entonces, vamos a ver, el consumo, a menos que los salarios le ganen a la inflación, no va a subir. El gasto público, a menos que decidan empezar a abrir la canilla de gastos que tienen trabados, no va a subir. Si hace cualquiera de esas dos cosas, Argentina puede volver a crecer. Pero tiene que hacer esas dos cosas. Esas dos cosas, dado cómo él encaró la estabilización, pueden complicar el frente fiscal o el frente inflacionario. Invertir, yo creo que hasta que no haya más acuerdos en la Argentina y no sepamos cuál es el tipo de cambio real, cuál es la competitividad de la Argentina, no vamos a recibir inversiones reales. Porque es muy difícil. Vos competís con importaciones o querés exportar. Y si no sabés cuál es tu competitividad, cuál es el tipo de cambio con el que Argentina va a funcionar, es muy difícil invertir en el sector real. Y con un atraso cambiario es difícil exportar. Entonces a mí me cuesta mucho pensar que la Argentina va a hacer un rebote en forma de V. ¿Qué creo que piensan aquellos que lo miran de ese lado? Esta suerte de canción que hemos visto de manera repetida en la Argentina de el shock de confianza va a ser qué. Y que entonces va a haber primero desde aquellos que tienen más conocimiento y acceso a ciertas cosas y que después eso se va a derramar. Yo creo que eso a lo largo de la historia en la Argentina se ha mostrado entre volátil, poco duradero y a veces ni inexistente. Pero como te dije, ojalá me equivoque, ojalá que tengamos un crecimiento en B sustentable. A ver, si en diciembre se llegara a una inflación de 6%, como pronostica el promedio del REM, o del 3%, que sería un éxito absoluto. Igual, en 2025, habría una inflación todavía alta. ¿Es posible derrotar a la inflación que implicaría tener una inflación normal, que sería una inflación de un dígito, solo con políticas monetarias en un país que ha tenido persistentemente altas tasas de inflación? ¿O es necesario un acuerdo, algo heterodoxo, no sé, algo parecido a lo que hizo Israel en el 85? Yo estoy convencido que ese es el camino. Y hablé con varios economistas en Israel, particularmente cuando el presidente fue a visitar Israel. Algunos hablaron con funcionarios y les dije ojalá que los hayas podido convencer de que el camino es otro. Para mí no me parece que pueda ser con un solo instrumento.
Primero porque la realidad es muy compleja, pero además porque, insisto, cuando uno hace esa suerte de genealogía del déficit, la pregunta es ¿y por qué nosotros siempre tenemos déficit? Y tenemos déficit porque no podemos ordenar las demandas. Ordenar las demandas requiere acuerdos. Si no, es imposible. Porque hay como... La Argentina está, en mi opinión, oscila entre dos visiones que son una, que es la del kirchnerismo, ¿sí? O la de, llamémoslo panperonismo, que cree que la política siempre va a domesticar a la economía. Y a la larga las inconsistencias macroeconómicas se manifiestan, ¿no? Uno puede hacer cualquier cosa con la economía menos evitar las consecuencias. Y el otro lado le pide a economistas sin un cauce político, sin saber cuál es la fortaleza, tráeme un plan. Y el plan tiene que depender del cauce político que uno construya. Cuanto mayor capacidad de concertación, cuanto mayor capacidad de diálogo, de incorporar demandas distintas, sin ceder en el objetivo final, cuando mayor comprensión del otro de verdad uno tiene, más es posible crear un cauce más grande para que ese plan económico quepa. Si no, siempre hay tensión. Entonces, esa es la tensión de la Argentina. Pablo Grechunov y Martín Rapetti lo ponen de otra manera que a mí me gusta mucho, que dice, Argentina hay una parte del espectro político que va hacia el equilibrio social y político. Entonces quieren tipo de cambio bajo y más gasto público. Eso es muy poca competitividad y genera problemas. El otro quiere el equilibrio macroeconómico, que quiere poco gasto público y tipo de cambio muy alto, y eso genera problemas sociales. ¿De qué depende la distancia entre los dos? De la calidad del gasto. Porque si vos para lograr tu equilibrio social tenés que gastar de más, te volvés menos competitivo. Y entonces la devaluación que necesitas o el tipo de cambio alto que necesitas para poder exportar ese Estado te socava lo que estás tratando de resolver, que es la situación social. Entonces nosotros hemos crecido, producto de hacer el Estado cada vez peor, en una distancia cada vez más grande entre las dos coaliciones que oscilan en la Argentina a cargo del poder. Y creo que hay que reducir eso, y eso es con acuerdos. Y yo creo que la sociedad está pidiendo eso, que la sociedad dice, este Estado no va más, dame otro, eliminarle las deformidades, los gastos que sean superfluos no los queremos, los gastos que sean para la política no los queremos, los gastos que no sean prioridad hoy pueden ser más adelante, pero hoy no. Creo que eso es lo que reclama la sociedad. Y que Milei interpreta esa demanda de la manera en la que a él le gustaría, que es el minarquismo. Es decir, no quiere un Estado. Un Estado lo más pequeño posible. Y cuando uno mira las cosas que dice Milei, lea Hayek, porque esta es la otra obsesión, ¿no? Hayek y Keynes. Hayek fue profesor en la London School of Economics y lo contrató la universidad para rivalizar con Keynes, que estaba en Cambridge. ¿Sí? Son dos monstruos de la economía mundial. ¿Por qué me tengo que quedar con uno? ¿Por qué en todo uno de los dos tiene que tener razón? ¿Por qué no puedo tomar el contexto en el que escribieron para matizar las cosas que dijeron? Pero el propio Hayek habla de fallas de mercado, de externalidades. El propio Hayek habla de niveles mínimos de ingreso. El propio Hayek habla de la necesidad de la regulación para evitar el fraude, porque si no, no existen los mercados. Entonces, yo a veces la lectura maniquea, la lectura sesgada, la contraposición versus la riqueza que los distintos actores me dan, me parece que disminuye la comprensión más acabada de la realidad, que siempre es más compleja. Y requiere menos esfuerzo cognitivo también. Entonces, requiere menos esfuerzo cognitivo, es verdad. ¿Imaginas un bimonetarismo a la peruana, alguna especie de conejo de la galera que pueda hacer una reducción de la inflación más drástica y que en 2025 no haya 50% de inflación, sino 8%? En el año. Vuelvo a que este es un gobierno que es hiperbólico y es exagerado en todo lo que hace y que es muy dogmático. Entonces, me imagino que en algún momento el presidente puede pensar algo así, sí. Creo que lo que hay que tener mucho cuidado son con cosas que son irreversibles y entran en un camino a partir del cual no hay solución posible si te salió mal. Y a veces tengo miedo, como decía antes, en otras cosas, que cuando toman esas posturas, las tomen con un desconocimiento, producto de no ser amplios en el debate, de cuáles son otras consecuencias, y que inclusive lo hagan mal. Ahora, el presidente ya habló muchas veces del bimonetarismo, de la competencia de monedas, lo hizo esta misma semana. Volvemos de acá un par de minutos.
Y vos fuiste embajador en Estados Unidos, conocés los organismos de crédito norteamericano. ¿Te imaginás la posibilidad de que el Fondo Monetario, el Tesoro norteamericano, hagan un préstamo adicional de 15.000 millones de dólares para poder salir del cepo antes? Me cuesta pensarlo así, por varias cosas. Primero, porque las conversaciones que yo tengo, Estados Unidos tiene una suerte de, no sé llamarlo ambigüedad o dilema con Milei. Por un lado, Milei dice todas las cosas que quieren escuchar, alineamiento total, casi reflexivo, que es algo que cualquier potencia quiere escuchar, particularmente de un país que en la región tiene un peso, como Argentina. Yo creo que eso es un problema, que nosotros tenemos que tener nuestra agenda, ¿no? Recuerdo cuando venía Obama a la Argentina, yo tuve una discusión porque en el gobierno de Macri es, bueno, ¿qué le podemos dar? Y yo le dije, mirá, nosotros tenemos que ir con nuestra agenda, ellos tienen que ver. Si nosotros estamos tratando de resolver el problema a los demás, arrancamos mal. Obama vino a la Argentina porque antes pasó por Cuba y era un buen contrapeso venir a la Argentina y nosotros teníamos que aprovechar para nosotros. Los gringos dicen shopping list, ¿no? ¿Cuál es el nuestro? Entonces ellos están viendo que nosotros nos alineamos sin ningún pedido de nada a cambio. Por otro lugar, tienen dudas acerca de la naturaleza del liderazgo de Milei, las características personales, de los problemas sociales, de la sustentabilidad de ciertas reformas. Entonces me parece que tiene una posición ambivalente. Además de eso le tenés que sumar Elecciones. Y además de eso le tenés que sumar que hay dudas con respecto a la sustentabilidad del plan. Y ya hemos tenido un compromiso muy grande del Fondo Monetario con un plan que no funcionó, que atrapó al propio Fondo Monetario. Entonces, yo me imagino, en la medida que Milei sigue coqueteando con los Estados Unidos, casi sin agenda propia, porque yo creo que esa es otra característica que tiene el presidente, que Estados Unidos tenga mejor voluntad, sí, porque es muy barato para Estados Unidos. Que se comprometa tan a fondo como para liberar tantos fondos frescos, no, y menos en una aventura dolarizadora no consensuada, ni conversada, ni nada. ¿Te lo imaginas a Trump presidente el 1 de enero? Sí, porque me lo imaginé cuando fui embajador. Yo le alerté al presidente Macri, todavía en las primarias, que Trump tenía un sendero para ganar. ¿Por qué me pareció en ese momento? Porque yo había recién competido en la ciudad y veía que, vos lo sabías esto muy bien, que alguien que tiene rating en los medios tiene una plataforma muy significativa, de una competitividad versus otro muy grande. Y sí, me lo imagino, sí. ¿Cambiaría algo para Milei, Trump presidente? Por ejemplo, para conseguir 15.000 millones de dólares en 2025. Creo que estaríamos en una situación parecida. Creo que todavía hay pesos y contrapesos en la institucionalidad americana muy importantes, a pesar de que el presidente Trump ha tenido desdén por muchos de ellos. Yo no sé en qué medida Trump está cómodo. Digo que ahí se da lo mismo, esta relación de Milei, una suerte de admirador de Trump. No sé en qué medida Trump está tan cómodo con alguien como Milei. Está bien en la medida que lo adulen, pero no sé si tiene una simbiosis o una cercanía tan grande, porque muchas cosas piensan distinto, ¿no? En economía, por ejemplo. En economía, el presidente Trump es más un industrialista, más cerrado que abierto en el comercio del mundo. Ese es otro mito, ¿no? Estados Unidos no es una economía particularmente abierta al comercio internacional. Cuando uno va, ve un montón de productos extranjeros, pero yo lo he vivido como embajador, hay muchas restricciones al comercio y son muy particulares en cómo defienden sus intereses. Hay un reverdecer en el mundo de la reindustrialización local, producto del COVID y la fiebre y la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que además Milei no tiene una visión soberana del mundo. No, él no mira los intereses argentinos, es una suerte de imagen especular de trabajadores del mundo unidos a capitalistas del mundo unidos. Pero no sé si a él le importa mucho si el que pesca en nuestro mar. Una internacional capitalista. Una internacional capitalista. No sé si él piensa mucho de quién pesca en nuestro mar, quién fabrica las cosas que son importantes para nosotros. No sé si tiene una visión de la seguridad nacional en ese sentido. Y en eso es muy distinto a Trump. Nuevamente, todo eso tiene que ver con la complejidad, ¿no? Y el menor esfuerzo cognitivo finalmente es creer que hay una especie de, no sé, de piedra roseta que resuelve todo. Sí. O sea, creer más en el mercado. Creer más en las magias o la fuerza del cielo. Menos trabajo para eso. Sí, es paradójico porque lo arregla. Él a veces habla de Procusto, ¿no?
De la cama de Procusto. El lecho de Procusto, ¿no? Procusto, para el que no lo conoce, por algún televidente distraído, era un posadero, tenía una fonda que cuando venían los visitantes les daba un somnífero mientras les ofrecía cama y comida, y después, si eran más largos que el lecho, los cortaba, y si eran más cortos que el lecho, los estiraba. Y se usa como metáfora de aquel que es dogmático y trata de amoldar la realidad a lo que piensa. Bueno, Milei hace mucho eso. Dijiste, Milei está poniendo de moda la crueldad y acumula poder e infunde temor. ¿Crees que hay algún peligro en las formas de Milei que atente con el pacto democrático que lleva 40 años? Y yo creo que a esta altura tenemos que hacernos esa pregunta, si detrás del eslogan de la libertad no se esconde un sesgo autoritario, que no admite el disenso y que utiliza todos los medios disponibles que tiene para callar las voces distintas. En la sociedad actual, donde hay muchos medios para visibilizar al que piensa distinto y castigarlo, yo creo que en eso a muchos les genera un temor y les genera pensar dos veces antes de decir lo que piensan, y creo que eso socava nuestros acuerdos democráticos. Sí. Y también dijiste, me parece que es un presidente que pasa 2 o 3 horas en Twitter y no recorre la Argentina y no sale de Olivos. ¿Crees que hay ahí un sesgo que le genera una ceguera paradigmática, por hacerlo de alguna manera, irresoluble? ¿Pero no te parece raro eso? A mí, un presidente que, primero, que dice que sabe que... Yo camino mucho en la calle y el presidente dice que los políticos no salen en la calle y no conocen la realidad, pero que él puede ocultar la realidad mirando Twitter, ¿no? A mí primero me llama la atención, me parece raro. Segundo, es un presidente que no recorrió la Argentina. Hizo, cuando recién asumió, una salida a Bahía Blanca después del temporal, diciendo básicamente se tienen que arreglar, y que la otra salida fue a Corrientes a recibir un premio y a dar un discurso, otra vez encerrado en sí mismo, que habla poco con sus ministros, que no tiene un intendente con el que hable, que no habla con los gobernadores personalmente y que no sale de Olivos. ¿Estamos seguros de que el presidente conoce lo que pasa? Él dice, no la ven. ¿Él ve realmente lo que pasa? ¿Es capaz de padecerlo? ¿Es capaz de tener empatía? ¿O es una persona insensible? Cuando él entiende lo que le pasa a alguien cuando súbitamente, a pesar de tener una precondición o una enfermedad, se queda sin obra social y no lo acepta otra. O cuando un jubilado tiene que pagar remedios y ya no le alcanza. O cuando una familia... ¿Entiende el drama de una familia cuando tiene que cambiar a sus hijos de escuela súbitamente? Lo que eso implica para la adaptación de los chicos, para el entorno familiar, para el estrés, para la pérdida de amistades. ¿Entiende él eso? Martín, ¿qué pensás de la constante comparación en contraposición con el kirchnerismo que hace el gobierno nacional y las críticas, en tu caso, que recibiste por parecerte al kirchnerismo haber votado en contra del DNU? ¿No crees que hay finalmente las mismas prácticas que de 678 se pasa a 876 y que son mucho más parecidos en el populismo, el kirchnerismo y la Libertad Avanza? Yo creo que los emparentan muchas cosas. Primero, creo que son dos visiones económicas anacrónicas, una de los 70 y otra fin del siglo XIX. Y segundo, creo que tienen los dos sesgos autoritarios. Y que parte de esos sesgos es utilizar los medios a disposición para castigar al que piensa distinto. En el caso de Milei, la hazaña es mucho más grande de la que yo he visto antes, mucho más intenso, mucho más obsesionado y con crueldad. Y como dice que lo lleva al paroxismo. Y como dice Martín Cohen, con mucha crueldad. Déjame entrar en el tema de la renovación de la Unión Cívica Radical. Es conocido que vos votaste en contra del DNU, que otro senador, Pablo Blanco, fue el único que te acompañó. Luego hay Maximiliano Abad, que se abstuvo, y otros 7 que no votaron. Y Edith Terenzi, que votó en contra, que es radical. Sí. ¿Qué fuiste conversando en ese momento previo con tus colegas senadores? ¿Qué sensación te quedó después del voto y lo que pasaron, los días que pasaron? Mira, primero, todos dicen en privado que el DNU es inconstitucional. Entonces la pregunta es por qué después no son capaces de sostenerlo. Y ahí puede haber 3 razones. La primera es, genuinamente me convencí de que es constitucional. 2,
O sea, cambio de opinión. Cambié de opinión genuinamente. 2, conveniencia. Mi gobernador necesita cosas o no se quiere enfrentar. 3, temor, que es lo que hablábamos antes. Si alguno se hubiera convencido de que es constitucional genuinamente, hubiera defendido en el recinto que el DNU era constitucional. Porque cuando hay un tema tan taquillero, con tanto rating, que acapara la atención, todo el mundo quiere hablar. Y esta vez nadie quería hablar. Habló Pablo Blanco en contra, hablé yo en contra. Creo que habló Víctor Zimmerman, que es gobernador del Chaco, una provincia en problemas, y Rodolfo Suárez, el ex gobernador, que es de Mendoza, otra provincia que gobernamos. Pero después nadie quiso hablar. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Vos decías, puertas adentro, todos los radicales dicen que el DNU es inconstitucional, una barbaridad. Hiciste recién la explicación de estas 3 alternativas, pero más allá de esa que serían una lógica de las conveniencias, ¿no hay algo más profundo? ¿Cuántos radicalismos hay? Esas 3 alternativas que vos marcaste, ¿también son 3 características que definen 3 tipos de radicalismo? No, cuando uno mira nuestros órganos, como nuestro Poder Ejecutivo, que es el Comité Nacional, y la Convención Nacional, que es nuestro Poder Legislativo, hay una abrumadora mayoría que está en la postura que manifesté yo. Después, insisto, hay algunos que me parece que mezclan el reclamo genuino de una reforma que necesita la Argentina sin ninguna duda, de cómo Milei la lleva adelante, y no encuentran cómo manifestar ellos que debería haber otra opción. No encuentran cómo manifestarlo, cómo decirlo, cómo defenderlo, o no encuentran el coraje para hacerlo. A ver, y entonces quedan... Sí, atrapados en un limbo. Quedan atrapados. Sí. Ahora, vos dijiste que dentro de la Unión Cívica Radical están de acuerdo con una agenda de cambio que el pueblo votó, pero que, bueno, no comparten las formas y que, por ejemplo, se envíe un paquete de leyes todas juntas y no por separado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La cuestión de fondo, independientemente de la cuestión de formas. ¿Hay mayoría en el radicalismo respecto de gran parte del contenido de la ley Ómnibus y del DNU, independientemente de las formas que se lleva adelante? No, otra vez, nosotros estamos de acuerdo con que hay que hacer reformas, y yo te puedo enumerar cuáles son las reformas. No estamos de acuerdo con algunas que el presidente intenta implementar, entre otras, por varias causas. En algunos casos porque nos parece irrelevante o no es el nudo del problema. En otros porque nos parece que están teñidas de intereses corporativos muy importantes. Entonces no son prioridad o van en el sentido contrario a donde deberíamos ir. Y en otros casos porque nos parece bien que hay que, como decía antes, eliminar las deformidades del Estado, pero la verdad que esta no es la manera de hacerlo. Es decir, ir en contra de la educación pública, ir en contra de la salud pública, ¿nos deja un Estado mejor? No coincido. Estamos a favor de que... no lo pudiera sintetizar, están de acuerdo con que hay un cambio, pero no con este tipo de cambio. Yo creo que la gente está reclamando un cambio y nosotros, vos me has escuchado, yo he escrito libros sobre el tema de la improductividad del Estado, en qué áreas, cómo, por qué se gasta en cosas como publicidad oficial de manera desmedida sin brindar un servicio al ciudadano, por qué se hacen o se pagan recitales cuando las prioridades son otras, por qué no abordamos el nudo de la educación como corresponde, que no es un problema de gastar más, sino que es gastar mejor, que hay sobrepoblación en un montón de ámbitos del Estado, que las empresas públicas, algunas no tienen sentido, y en otros casos son empresas públicas que compiten con el sector privado, tienen un régimen laboral más favorable que el sector privado y están subsidiadas, con lo cual no subsidio a la gente que las usa, sino que subsidio al empleado. Entonces, con todo eso estamos de acuerdo. Ahora, no veo que le esté encarando esas cuestiones. No veo que eso sea el nudo de lo que él está tratando de hacer. Vamos al caso de la reforma laboral. Insisto, se puede hacer una reforma laboral, estamos todos de acuerdo, como mínimo, te diría, como mínimo la CGT incluida, en eliminar las multas, que son una fuente de incertidumbre a la hora de la resolución de una vinculación laboral, y tanto para contratar como a la hora de despedir, incertidumbre para ambas partes, y la ampliación del periodo de prueba. Estamos de acuerdo. Eso se podría hacer ya. El presidente no lo quiere hacer. Después cuando yo veo, ¿qué tenía el DNU adentro, más allá de las formas? ¿Qué tenía? Tenía cosas, por ejemplo, la reforma laboral tenía condimentos buenos, pero está trabado, entonces no sirve el DNU para resolverlo. Necesitamos una ley. Hay proyectos presentados, se pueden tratar. Hay una ley espejo presentada, es decir, el mismo contenido del DNU, pero una ley. No la quiere tratar. Alquileres, ¿está bien o está mal?
Bueno, por un lado yo lo alerté cuando lo debatimos en diputados. La ley vigente era mala, no toda, partes de la ley. Genera un desincentivo para poner propiedades en alquiler y que los ajustes sean tan largos genera que el precio inicial del primer contrato sea muy alto, entonces menos gente accede. Ahora, determinar a quién le tocan las expensas extraordinarias, está bien. Determinar a quién le toca la vela y a quién el impuesto a la propiedad, está bien. Porque si no hay abusos en esa relación. Entonces, creo que no es ni derogar ni la ley anterior y que se puede trabajar porque estamos todos de acuerdo en que hay que corregirlo. Lo mismo que con las prepagas. ¿Estaba mal como la política del kirchnerismo? Sí. ¿Qué estaba generando? Cada vez un programa médico obligatorio, es decir, lo que las prepagas tienen que brindar cada vez más amplio, con más costos y por el otro lado un precio fijo, con lo cual ajustaba a los profesionales de la salud que le pagaban cada vez menos. ¿Eso no funcionaba? Sí, estaba en un sendero de que cada vez era peor. La liberalización absoluta generó un problema de que la gente pierde la cobertura de la noche a la mañana. En hidrocarburos, la política hidrocarburífera, ¿era mala la del kirchnerismo? Sí, pasamos de tener superávit energético a tener déficit energético. ¿Está bien liberar todo de la noche a la mañana generando descalabro en el sistema productivo y en la planificación cotidiana de la gente? Para mí está mal. Entonces, es un problema de cómo transicionamos al Estado y a la sociedad que queremos. Cuando yo lo escucho hablar a Milei, pienso que él dice lo que la gente quiere escuchar, pero el Estado que él quiere y la sociedad que él quiere es muy distinta de lo que, en mi opinión, la gente está reclamando. Déjame volver al radicalismo. Hay una fragmentación del radicalismo, hay varios radicalismos. Lo que vos ves, cómo se comportan, por ejemplo, bueno, en la votación del Senado, en diputados tenés radicales en 3 bloques diferentes y al mismo tiempo vos presidís el radicalismo, pero tu ejemplo no es seguido por los demás. ¿Cómo se le podría explicar a quien no es radical esta fragmentación del radicalismo? ¿Es bueno, es malo? Estamos en una etapa, llegando al fin de una época que se va a producir una síntesis. Primero, creo que el radicalismo es un partido, es el más democrático de los partidos, entonces tiene mucho debate interno. A veces se concentra demasiado en el debate interno que en hablarle a la sociedad. Yo creo que el radicalismo tiene muy buenos gestores a nivel local. Tiene 5 gobernadores muy buenos y tiene 500 intendentes que resuelven los problemas que Milei quiere resolver, pero sin afectar a la gente. Yo te puedo decir... Sí, ninguno tiene déficit fiscal. Heredan déficit fiscal y lo acomodan, pero no lo acomodan recortando prestaciones, lo acomodan haciendo el esfuerzo de acomodar lo que hay que acomodar, ¿no? De controlar mejor cómo se gasta, de poner prioridades correctas, de ponerle el cuerpo y la gestión todo el día. Entonces hacen eso. Y esa suele ser la norma de todos los gobernadores radicales que heredan déficit, lo transforman en superávit y lo mismo pasa con los intendentes. Entonces, esa identidad local a nivel nacional falla. No hay una capacidad de transmitir, producto probablemente de la hiperinflación y de la alianza, no hay una capacidad de transmitir que el radicalismo sabe hacer eso y lo sabe hacer bien. Y me parece que esa es una deuda pendiente y que nosotros tenemos que mostrar que hay otro camino para hacer lo que Milei está tratando de hacer. Hay otra salida que es menos costosa, menos lesiva para la gente y más duradera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay otra cosa que le achacan al radicalismo, que es que muchas veces le falta coraje. A nivel nacional, a nivel local no pasa, pero a nivel nacional ocurre eso. Entonces, a mí me parece que hay un debate interno sobre eso y que va a haber una síntesis. Va a haber una síntesis que probablemente esté determinada por cómo le vaya al gobierno. Casualmente sobre el tema del coraje, la vicepresidenta del radicalismo, Pamela Verazay, te exigió una explicación y un pedido de disculpas porque dijiste en un programa, los radicales son como esa persona que te dice, tenés 5 minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer. Sí, eso es algo que dice un amigo mío. Me dice, bueno, así son los radicales. Y yo creo que muchas veces la sociedad percibe eso. Si vos tenés... ¿Qué sería la falta de coraje? Vos no podés tener un presidente que insulta a Alfonsín, que dice que los diputados son todos un desastre, que los radicales no sé cuánto, que se callan, que son hipócritas. Nido de ratas. Nido de ratas. Y después correr a votarle todo. Entonces, la verdad que a mí me parece, lo que le diría es... ¿Por qué no le dicen eso a Milei cuando los agrede, cuando los violenta? ¿Hay una nueva generación de radicales en este tema? Sí, hay una nueva generación de radicales. Incluso los gobernadores, Maxi Puyaro, por ejemplo. Bueno, es evidente, Maxi es el el anti-marketing. Le pone él el cuerpo a todas las peleas que está dando. Trabaja a destajo, recorre toda la provincia permanentemente. Cuando era candidato, ahora, antes, después, sabe
con minuciosidad todo lo que está pasando. Hoy a la mañana otro intendente, Leonel Chiarella, de Venado Tuerto, que ganó, no me acuerdo, por el 80%, su segundo mandato debe tener 40 años. ¿Eh? 32. Eso es casta. Hoy a la mañana estaba declarando él, el cuerpo presente contra un narco. Hay un montón de intendentes que no eran intendentes, que recibieron intendencias en estado desastroso. Y encima ahora le recortan los ingresos, le sacan las obras públicas, los medicamentos suben. Hablaba con Miguel Lungui. Pero Tandil es el ejemplo perfecto cuando decimos el Scrabble y el desarrollo. En Tandil vos tenés el sector privado, las universidades y el Estado. Y lo que ha pasado en Tandil en los últimos 20 años es extraordinario. Me contaba Miguel que en el hospital, me dice, yo gasto el 40% de mi presupuesto en salud. Hay medicamentos que me subieron 20 veces. La morfina, me dijo, subió 20 veces. El omeprazol, 5 veces. Eso es lo que está pasando. Y yo creo que el presidente no habla con nadie. Tengo otros... Pues sí que al no tener intendentes y gobernadores tiene un hándicap de información, porque normalmente el territorio al presidente se lo informan sus delegados territoriales, que serían los intendentes y gobernadores del mismo partido. Hablaba con otro intendente de Córdoba, Belville. Me dice, nosotros teníamos una obra de inundaciones con financiamiento de la CAF y del BID. Está parada. Y bueno, tenemos un presidente que no cree en el cambio climático, pero a las pruebas me remito de lo que ha estado pasando, de todo. De la misma manera que lo del dengue. ¿No? Tenemos un brote de dengue muy virulento, que llega a zonas donde antes no llegaba, producto de la tropicalización del clima, supongo, entre otras cosas. Y tenemos un gobierno que decide minimizar la cuestión. Martín, vos llegaste al Partido Radical con mucha popularidad de afuera, pero poco anclaje en el partido. Y ahora parecía darse un fenómeno inverso. Afuera te insultan por estar, o algunos, enfrentados a Milei, pero dentro de la Unión Cívica Radical estás cosechando más adhesiones. ¿Sentís que es una percepción correcta? Sí, puede ser. Yo creo que le pasa al radicalismo. El radicalismo, cuando admira a sus grandes hombres, son grandes hombres que se cargaron al hombro peleas significativas. Y a veces me parece que hay un sector del radicalismo que frente al poder flaquea y que se llena la boca hablando de Alfonsín, pero nunca lo honra teniendo el coraje que tuvo Alfonsín. Y veo que abajo hay muchos radicales menos conocidos, muchos de los cuales participaron de esas gestas y muchos de los cuales aprendieron, porque fueron generaciones posteriores de esas gestas grandes, que quieren ver un radicalismo que tenga valor. Fíjate esto, al mismo tiempo que hablábamos de la nueva generación de gobernadores e intendentes radicales, bien jóvenes, a vos te apoyan los históricos del radicalismo, Storani, Morales, Casella. ¿Qué reflexión haces que justo estas personas que prácticamente casi vos no habías nacido cuando estaban ocupando puestos de cierta importancia, sean los que te apoyan? Mira, yo, tanto cuando me critican como cuando me apoyan, yo le presto especial atención a lo que dicen ellos. Porque son aquellos que trabajaron para legarnos la democracia. Todos los atajos que tomó Argentina de ahí en más, ninguno perduró. Alfonsín, que no hizo un atajo para recuperar la democracia, que constituyó la CONADEP, que se documentaron las cosas, que hubo un juicio, que el juicio involucró a las juntas militares para las cúpulas guerrilleras, que todo eso ocurría mientras yo arranqué el secundario en el 84, creó institucionalidad, y ese es el único cambio que hemos tenido que perdura. Aquellos que batallaron codo a codo en ese momento con Alfonsín, cuando me critican, tanto cuando me critican, cuando me alaban, les presto especial atención, y es muy importante para mí. Y lo otro son los jóvenes. Los jóvenes radicales están claramente movilizados para tener un partido que tenga el coraje de hacer reformas. El radicalismo tiene que honrar el pasado construyendo un futuro. Si solamente inauguramos bustos, casas con el nombre de los próceres, hacemos discursos bonitos, no estamos honrando nada del pasado, nos estamos vistiendo con el pasado, lo estamos usando, pero no estamos honrando. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical con el Pacto de Mayo que propone Milei? ¿Hay un proceso que trasciende a cada uno de los gobernadores en sí mismo, que el partido en su conjunto podría tener una posición y que obligue a todos los gobernadores? El presidente convocó a los gobernadores y a los partidos políticos. Nosotros ya estamos discutiendo entre nosotros un documento con aquellas cosas que nos parecen importantes que estén incorporadas a un eventual acuerdo.
Porque si no es un acuerdo vacío, no es un acuerdo, es una imposición de temas. Yo te doy algunos ejemplos de cosas que no están y que para nosotros son muy relevantes. El presidente convoca en Córdoba porque es la docta y dijo él es la cuna del conocimiento, después agregó que es donde nació Conan, ¿sí? El perro, pero convoca en Córdoba y entre los 10 puntos no está la educación. Y ustedes propusieron 10 puntos todos de educación. El bloque dijo eso, pero entre otras cosas, nosotros hasta podemos focalizarlo en qué cosas de la educación, pero la educación no puede estar ausente de un acuerdo en la Argentina, de un acuerdo, no de una declaración de que tenemos que gastar más, 6 puntos del PIB, de un acuerdo de verdad de cómo se mejora la educación, particularmente de cómo hacemos que los chicos aprendan a leer y escribir a la edad que corresponde. En Brasil hay un ejemplo de eso, que es el municipio de Sobral, que se extendió a todo el estado de Ceará y ahora, si no me equivoco, la que llevó adelante eso es la vicepresidenta de Brasil y ese modelo se está extendiendo en todo Brasil. Si uno no sabe leer y escribir a la edad que corresponde y no sabe matemática a la edad que corresponde, en el secundario no puede hacer ni biología, ni geografía, ni historia, ni física, nada. Entonces hay que empezar por ese lugar, pero tenemos que tener un acuerdo grande sobre la educación, un acuerdo que implique que los docentes tendrán que estar mejor remunerados, pero que tienen que estar mejor formados y que tenemos que bajar el ausentismo. Después podemos decir qué tipo de secundaria, qué tipo de universidad. Ese es un punto que no está. El segundo punto que no está es, el presidente quiere explotar los recursos naturales sin prestar atención al ambiente. Nosotros creemos que es muy importante prestarle atención al desarrollo sustentable de los recursos naturales. Tercer punto que no está, fundamental en Argentina, es la justicia. No dice nada el pacto sobre la justicia. ¿Qué tipo de justicia queremos? En acceso, cómo funciona la justicia, la politización de la justicia, la judicialización de la política, la lucha contra la corrupción. Otro punto que no está, que lo traía Inés Brizuela, la que fue intendenta de La Rioja, de la capital, es que no puede ser que en la Argentina tengamos constituciones provinciales que te digan ley de lemas, infinidad de mandatos y la Constitución Nacional te dice claramente 2 mandatos, 4 años, voto directo. Argentina es el país que tiene más diferencia entre las reglas electorales nacionales y subnacionales. Tenemos que tener presupuestos mínimos donde todos sepamos que si vamos a transferir plata de una provincia a otra para igualar, no es para que alguien se transforme en el dueño de la provincia por 25 años. Entonces esas cosas no están en el pacto. Después hay cosas que el equilibrio fiscal, a mí me parece muy importante el equilibrio fiscal. Me gustaría que fuera una regla más interesante, más rica, como la que tiene Chile, que es a través del tiempo. Si tengo recesión, como me caen los ingresos, puedo gastar para levantar la economía y cuando tenga crecimiento, gasto menos y recupero eso. Creo que necesitamos hacer un mejor Estado, sin ninguna duda. Creo que necesitamos reforma tributaria, sin ninguna duda. Esos son puntos que tiene el presidente. ¿Federalismo fiscal? Sí. Yo escribí todo un libro sobre la coparticipación y el sistema previsional. ¿Un sistema previsional sustentable? Sin ninguna duda, pero que sea justo. Hoy, más de la mitad de la gente cobra por afuera en otros sistemas previsionales que no es el que tenemos todos. Eso es injusto. Entonces yo creo que si queremos hablar de un acuerdo de verdad, hay que ir a los detalles. ¿Y tu palpito va a haber acuerdo o no va a haber nada? Es solo humo. Me parece que lo que el presidente hace, yo tengo esta intuición y por ahí me equivoco. Yo creo que el presidente dice, estos son mis puntos para el acuerdo y quieren que lo firmen los gobernadores. ¿Por qué? Porque después lo va a usar para decirle a los gobernadores, no te mandé plata porque dijimos que el Estado tiene que bajar a 25 puntos del PBI el gasto público. Y no te mandé plata porque dijimos que íbamos a hacer una reforma previsional. No, los jubilados dijimos que íbamos a hacer una reforma previsional. Pero el contenido de las enumeraciones no está explicitado. Entonces, si fuéramos a hacer un pacto de verdad, habría en este momento reuniones de todo tipo y color. Pero como eso no sucede, ¿vos crees que finalmente se va a firmar un pacto o simplemente logró llegar al 25 de mayo manteniendo... No sé. Me cuesta mucho creer que se vaya a firmar un pacto que tenga contenido de verdad. Me cuesta mucho creerlo. Vamos a hacer un corte comercial y te dejo planteado el tema. Quiero entrar sobre si Juntos por el Cambio existe, la relación del PLO con la Libertad Avanza, si es correcto aquello de que si le va bien a Milei, el PRO se convierte en la UCD de Menem y si le va mal en el Frepaso de la Rúa. Pero volvemos de acá un par de minutos.
Bueno, volvemos en el reportaje con Martín Lustó y nos ha quedado pendiente la pregunta sobre el futuro del PRO, el futuro de Juntos por el Cambio, ese viejo dicho ya tan repetido últimamente de que si a La Libertad Avanza le va bien, el PRO se va a convertir en lo que era la UCD de Menes, y si le va mal, se va a convertir en lo que era el Frepaso de la Rúa. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Te parece verosímil? Primero, yo veo las figuras principales del PRO o han ingresado al gobierno o están haciendo muchos puntos para ingresar al gobierno. Eso es lo que veo, ¿no? Lo veo con Patricia Burrich, lo veo con Caputo, y después lo veo cuando escucho a Santilli o a Vidal. Me parece que se desdicen de cosas que decían antes, otra vez del Estado de Derecho, de no DNU, de la importancia de las instituciones. Entonces los veo en una suerte de proceso simbiótico. ¿Y ese proceso simbiótico derivaría en que quién se come a quién? Yo creo que hay expectativas de los dos lados. Creo que hay que el PRO lo que quiere es que a Milei le vaya más o menos y los necesite, y entonces no haya dilución de la identidad. Y no parece que por ahora el gobierno quiera que, primero, no piensa que eso va a pasar, y por otro lado no quiere diluir su identidad, porque como hablábamos antes, Milei tiene una visión muy dogmática de las cosas. Entonces eso lo veo trabado. Lo que me parece problemático a mí es que no veo un PRO que construya o que se referencie en su propia identidad, sino que está copiando, está asemejándose. Entonces me parece que va perdiendo identidad. Lo que queda como identidad del PRO, si querés, son sus gobernadores. Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Nacho Torres y Rogelio Frigerio. Que los dos están en diputados fuera del bloque del PRO. Parcialmente hacemos coalición federal. Así es, sí. O sea, que quiero decir, parece que esos dos gobernadores están más o menos. Sí, que han cobrado cierta autonomía, porque ven que la postura hay una dosis de hipocresía también, ¿no? Yo veo gobernadores que critican la postura que algunos hemos tenido con el DNU, pero todos saben que los fortalece para negociar. Porque ahora en la Cámara de Diputados son más importantes los votos. Y me parece que lo que ven esos gobernadores que vos decís es que un PRO que siempre dice que sí, no los resguarda como corresponde. Entonces se van a otro bloque para ver cómo ellos pueden defender los propios intereses de su provincia. Sí. ¿Cómo crees que termina? ¿Quién se come a quién? ¿Quién se diluye? ¿Cómo imaginás que puede evolucionar esa relación? No sé, porque también yo veo voces dentro del PRO que están disconformes, son minoritarias, porque el PRO no es un partido ni tan amplio ni tan democrático, pero son voces más minoritarias, como la de Horacio Rodríguez Larreta, que veremos el año que viene, a la hora de las elecciones, cuánto pesan esas voces en virtud de cómo esté la Argentina. Pero por ahora lo que veo es que el PRO está diluyendo su identidad y que se parece cada vez más a La Libertad Avanza. ¿Sabes que en el programa que yo hago a la mañana en Radio Perfil, Emiliano Jacobiti dijo, no me imagino a Horacio Rodríguez Larreta en el radicalismo, pero ojalá así sea? ¿Imaginás que puede haber un acuerdo de parte del PRO, de una decisión de Horacio Rodríguez Larreta en crear un nuevo Juntos por el Cambio como aquel grupo A? Como UNEN. Yo creo como fue UNEN. UNEN fue una sorpresa en la elección que tuvimos en 2013, porque en las PASO le ganamos al PRO y le ganamos al Frente de Todos, cuando todos decían no hay espacio para eso, porque el PRO gobernaba la ciudad y Cristina Fernández de Kirchner gobernaba la nación. Y sin embargo ocurrió. ¿Qué creo que pasa hoy? Creo que mucha gente depositó una agenda en el gobierno, que esa agenda no está siendo satisfecha y que hoy no manifiesta su disconformidad porque no ve otra alternativa. Hay un montón que creemos que tiene que haber otra alternativa, va a haber otra alternativa, es imprescindible que haya otra alternativa porque así la Argentina no se va a curar y que hay otra manera. Y ojalá que eso converja y ojalá que a pesar de lo que muchos creen, una vez que converge y se manifiesta, la gente dice, bueno, estábamos esperando que algo así existiera. Ahora, vos manifestaste que hubieras preferido que Horacio Rodríguez Larreta fuera presidente de la Argentina. Sí. Hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué te gustaría vos que hiciese? ¿Horacio? Yo he estado con Horacio hace poco. Tenemos modos distintos de afrontar nuestras opiniones o nuestras posturas públicamente. Él está si querés más, escindido, porque no tiene ninguna responsabilidad actual de
el debate público, el debate político, pero sigue con la misma postura que antes. Y yo creo que su experiencia en la gestión de la ciudad y en el Ahora él paso dice algo así como Macri es de Boca, ahora el presidente de Boca es de signo contrario hacia de Macri, sin embargo Macri no se hace de River, entonces él es del PRO y no va a dejar de ser del PRO porque presida el PRO a alguien que no lo representa. Es así, yo no sé mucho de El fútbol. único caso que yo conozco que es al revés, que eso es Milei, que dice que ya no hincha más por Boca porque Riquelme es el presidente. Qué raro para un hincha de fútbol. ¿Vos creés que hace bien Horacio Rodríguez Larreta quedándose en el PRO prácticamente reducido, sin ningún cargo, sin ningún poder? Yo creo que él tiene una afinidad emocional con un partido que ayudó a fundar. Me parece que yo no sé si la hace bien o mal. Yo digo cómo es mi naturaleza. Mi naturaleza es dar la pelea. Si yo estaría dando, como lo hice en el radicalismo con Evolución, un debate muy profundo acerca de qué es lo que debería ser el radicalismo. Hace 2 años a los que pensamos así nos tocó perder en la conducción del radicalismo y 2 años después nos tocó ganar. Entonces yo soy mucho más frontal y mucho más sanguíneo, digo lo que pienso, yo lo haría diferente, pero a él no le fue mal con su naturaleza. ¿Cómo imaginás las elecciones del año próximo? ¿Imaginás un UNEN, o sea, hacemos coalición federal, el radicalismo, un sector de lo que es el PRO, por ejemplo, gobernadores como el de Entre Ríos, como el de Chubut, el propio Horacio Rodríguez Larreta, creando una coalición independientemente de que no se salgan del partido? Yo me imagino, yo voy a trabajar para que eso ocurra, voy a trabajar para que haya una manera de resolver las reformas que Argentina tiene que hacer de manera sustentable. Sustentable en el tiempo, con más consenso y con menos costo social. Y creo que eso generaría crecimiento mucho más rápido. Creo que si eso hubiera ocurrido en la Argentina, los inversores estarían más contentos, todos estaríamos más tranquilos, la gente no estaría pasando ahora como la pasa. Entonces yo voy a trabajar para que haya una alternativa que no sea ni el kirchnerismo ni el gobierno de la Libertad Avanza, que se construya una alternativa, que crean las instituciones y que crean la reforma. Me gustaría que haya una unión reformista en la Argentina. Vos fuiste funcionario, ministro de un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá. Muchos creen que él, o consideran a Felipe Solá el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires de la llegada a la democracia. Si conoces el peronismo también desde dentro, ¿qué imaginas que va a pasar con el peronismo? ¿El kirchnerismo es pasado, está en un proceso de decadencia, de deterioro, no? ¿Cómo te lo imaginas? Hay espacios políticos que generan un vínculo emocional con sus votantes. Así como dije antes, si vos tenés 30, nada de lo que viste funcionó. Aquel que tiene 40, cuando Argentina cayó en el 2001, tenía 17. Entonces vio un gobierno que empezó a corregir ciertas cosas. Por más que yo creo que no fue el gobierno que hizo cosas bien y cosas mal, pero la verdad que Argentina cuando asumió Néstor Kirchner estaba creciendo al 10% y tenía 5% de inflación. Y tenía superávit fiscal y superávit externo. Entonces, mucho del trabajo estaba hecho, entonces la Argentina ya estaba creciendo. Pero muchos emocionalmente quedaron ahí. Entonces, hay espacios que crean esa vinculación emocional. La generó el kirchnerismo y eso va a sobrevivir. Igual que la genera con una parte chica de la sociedad, la Libertad Avanza, y eso va a sobrevivir. Siempre. O durante un tiempo largo. Entonces, es un sistema político fragmentado, con todas coaliciones. Yo lo que veo es que eso está ahí. Después hay una parte del peronismo que en público y en privado empieza a decir, cometimos muchos errores, el Estado no se puede administrar así, los excesos de este tipo, de esto otro, la corrupción. Veo muchos sectores del peronismo que están diciendo, bueno, no funcionó. Y veo muchos otros que están diciendo, che, esta manera de hacer las cosas que estamos viendo en la actualidad no funcionó, como tampoco funcionó del todo bien el gobierno de Macri. Entonces yo creo que hay que construir la capacidad de dialogar y de llevar reformas adelante desde eso, no desde la unanimidad, pero sí desde un consenso más trabajado, que no sea los títulos. Cuando se discuten títulos no se discute nada de verdad. Y cuando acordás un título tampoco acordás nada de verdad. Si yo juntara a todos los dirigentes de la Argentina y hiciéramos un documento que dice queremos un país que crezca, que no tenga pobreza, que tenga un sistema de salud que nos cuide y un sistema de educación que nos ponga a la vanguardia del mundo, lo vamos a firmar todos. A menos que nos pongamos a debatir cómo se hace, no vamos a ver ni siquiera las diferencias que tenemos. Entonces, a mí me parece que lo que hace falta a partir de ahora es un trabajo para construir eso. No la enumeración, no la catarsis, no juntarse a hablar, sino empezar a trabajar. Nosotros hace rato que venimos haciendo eso. Estuviste el domingo pasado en todas las marchas del 24 de marzo. ¿Qué sentiste allí? ¿Qué sentiste vos y qué sentiste que estaba pasando allí? Creo que se conjugan dos cosas.
La primera es un gobierno que yo no sé si por convencimiento, porque hay sectores de la sociedad argentina que evidentemente no se estaban manifestando, pero que ahora salen a la luz porque ven el espacio y tienen una convicción o una tendencia antidemocrática, y que como antes no se ve y ahora que se ve, mucha otra gente espontáneamente fue a la plaza. Y después creo que es parte también de una reacción de, otra vez, el tono con que el gobierno se aproxima a las diferencias, castigando, insultando, agrediendo, burlándose, y creo que eso preocupa en términos de nuestra convivencia democrática. Entonces vi más gente que antes. Y a mí me parece que era importante que el radicalismo está siempre, pero que se visibilizara de otra manera. ¿Por qué? Porque, como decía antes, Alfonsín decidió enjuiciar a las dos partes, no mirándolas igual, ¿no? Porque uno es terrorismo de Estado y el otro no, pero decidió enjuiciar a las dos partes. Y el reflujo que tenemos hoy de gente que se manifiesta negando el terrorismo de Estado, minimizándolo, a mí me parece que también es un reflujo, porque así como Alfonsín no lo hizo una bandera partidaria, sino que lo hizo una bandera social, el kirchnerismo en un momento, que hizo cosas buenas como reanudar los juicios, lo transformó en una bandera partidaria. Partidizó un consenso que atravesaba toda la sociedad. Se apropió de algo. Y frente a esa apropiación, también reaccionan muchos en contra de ese espacio político. Entonces, es una gran paradoja, si querés, que habilita un reflujo porque se lo apropiaron desde el punto de vista partidario. Y por eso a mí me parecía muy importante que se visibilizara que la Unión Cívica Radical estaba ahí. Pregunta final. Hablamos de 2025, 2027. Al mismo tiempo hablamos de que vos considerás que el pacto democrático puede estar en riesgo por una actitud más violenta por parte del oficialismo. ¿Le asignás alguna posibilidad que ya sea por una reacción social frente a un ajuste que no pueda el cuerpo social digerir o por excesos en el ejercicio de la presidencia antidemocráticos por parte del partido que gobierna, pueda haber alguna situación institucional antes de las próximas elecciones? No, yo espero que no. La verdad pero entiendo, no lo espera nadie. Pregunto si le asignás posibilidades. O si debería estar preparado el legislativo. Yo veo, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Sí? Ya la última vez que pasó eso fue hace más de 20 años. ¿Pero qué me preocupa? Me preocupa, como te decía antes, me preocupa un presidente que le impone a la sociedad un castigo y un desierto muy doloroso, pero que al mismo tiempo no registra. Entonces, ¿cuánto se incuba de malestar en distintos lugares? ¿Cuán grave es la situación en distintos ámbitos, en los distintos ámbitos de la Argentina? A menos que uno pueda tener un buen termómetro de eso, no se anticipa esas cuestiones, no reacciona a tiempo, etc. Y yo espero que entre su equipo y entre aquellos que tienen un poco más de recorrido político lo alerten sobre eso, porque si no, siempre hay riesgos impensados. ¿Algo más para agregar, Martín? No. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.